Ven conmigo al capítulo 1 y vamos a revisar algunos principios que hay aquí que para una iglesia son importantes. A partir del versículo 9. Pero quiero que leas conmigo, vamos a estar puestos de pie, por favor, un momento, para leer el versículo 20 y entonces oramos al Señor, ¿verdad? Revelaciones, capítulo 1, versículo 20. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Padre, te damos gracias en esta tarde. Bendecimos tu nombre, porque tú te paseas en medio de la iglesia. Tú eres el fundador, tú eres el sustento, tú eres la vida de la iglesia. Tú sostienes en tu diestra tu pueblo, tu iglesia. Oramos que tu palabra bendiga nuestros corazones en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu asiento. Bueno, una de las primeras cosas que quiero que tú atiendas conmigo es que la visión que Juan va a tener, la va a tener en el día del Señor. Y dice que en el día del Señor, él estaba en el Espíritu. Pero yo sé que tú sabes dónde estaba Juan. Juan estaba en Patmos. Es una isla rocosa. Es una isla de piedra caliza, blanca. Eso transmite eso irradia un sol multiplicado al 38%. ¿Tú has visto esa tierra? Yo no sé si en Pinar del Río está esa tierra o no, pero yo he estado en esas tierras que cuando tú estás caminando sobre esa piedra caliza, esa tierra blanca, y el sol pega en la tierra, la refracción que viene hacia los ojos tuyos te molesta, te quema. Bueno, Patmos es una isla rocosa y es exactamente eso. Y Juan no estaba ahí de vacaciones. Sabemos cómo estaba Juan. Estaba en las canteras romanas de la isla de Patmos. Los castigos tradicionales y normales era meterte dentro de calderas de aceite a diferentes temperaturas para que el reo fuera moldeando toda su voluntad. A Patmos tú no ibas pensando que regresaba. Es decir, Juan nunca tuvo la idea de que él iba a tener la visión de Apocalipsis en Patmos. Juan no dijo: Señor, mándame a Patmos porque en Patmos yo voy a tener la visión. ¿Ven? ¿Entiende? O sea, él no calculó que él iba a Patmos para recibir la visión de la revelación de Apocalipsis. Y tampoco el Señor se lo dijo. Porque si yo te digo a ti ahora, mira, te voy a machacar con un palo, con un bate, te voy a estar dando batazos, te voy a machacar, y cuando ya tú estés todo desbaratado y cuando tú estés sangrando, el Señor se va a aparecer
y te va a dar una revelación y te va a untar aceite fresco y te va a sanar las heridas y tú vas a ser un súper enviado, ¿me entiendes? Tú te dejas dar los palos, ¿sí o no? No, yo le digo, empieza ahora. Porque si yo tengo la certeza que el Señor me dijo, mira, pasa por los palos primero. Y si tú soportas, yo me aparezco a ti, yo te sobo las heridas con aceite fresco, yo te curo y después me revelo a ti cuando tú salgas de ahí. ¡Fua! Tú eres el super pastor, el super predicador. Yo le digo, Señor, mira, arranquemos ahora mismo, ¿eh? ¿Sí o no? Claro, no perdamos tiempo porque si yo tengo esa promesa que tú me vas a salvar y que me vas a restaurar y que después voy a ser más fuerte. A Job tampoco le dijeron que a Job no le dijeron que después iba a tener más que lo que tenía. Sí, porque hay gente que está calculando. Hay gente que está calculando cómo yo negocio con Dios que te doy esto para que tú me des esto. Pero a Job no le dijeron cómo era el final. A Juan no le dijeron cómo iba a ser el final. No le dijeron cómo era la estrategia que iban a usar con él. Y yo siempre he pensado esto. Cuando nos enrolamos en el ministerio, cuando nos enrolamos en las directivas para trabajar y servir por el Señor, tú no tienes la menor idea de lo que te viene para arriba. Si me hubieran dicho a los 17 años, cuando yo fui al seminario de Cuba Oriental, en Santiago de Cuba, si me hubieran dicho, mira, Radomir, te va a venir esto y esto y esto y esto y esto, le digo, oye, papo, ni a palo voy. Porque tú no tienes idea. Es decir, las estrategias que Dios planea, las decisiones que Dios tiene, los caminos por donde vamos a tener que transitar, no me los revelan antes. Así que si tú estás pensando que en alguna tarea que Dios te vaya a encomendar, te va a decir cómo es que te va a ir, estás mal. Estás mal. Casi tú te vas enterando después que te va pasando. ¿Ves? Tú te vas enterando en el camino. Ahora, lo que me llama la atención es esta. ¿Cómo puede estar tú en el Señor, en el día del Señor, en Patmos? ¿Cómo conservo mi relación con el que me metió en Patmos? ¿Cómo lo adoro? ¿Cómo le ordeno a mi espíritu que tenga comunión con él cuando yo estoy aquí porque tú me metiste aquí? En 43 años de ministerio yo le he dicho muchas veces al Señor, oye, mira, ¿cómo es que tú quieres que todavía yo siga? Si yo lo que tengo es ganas de terminar ya. Yo lo que tengo es ganas de lanzar todo esto. ¿O tú crees que eso nada más me ha pasado a mí? Le ha pasado a Rubén. Le pasó a Jeremías.
Tú conoces la experiencia de Jeremías. Fíjate lo que Jeremías le dijo a Dios, al Jehová de Israel. Mira, ya no me hables más. Mira, ya no me revele más nada. Oye, ya no voy a hablar más en tu nombre. No me importa, no me interesa. Ya me han paliado, ya me han machacado, ya me han triturado, ya me han ofendido, ya me han burlado, ya me han hecho de todo. Ya no quiero saber más de ti. Y dice Jeremías, tú fuiste más fuerte que yo. Y usa un verbo hebreo. Cuando la Biblia dice, tú fuiste más fuerte que yo y me obligaste, ese término en español, la traducción al español es relativamente diplomática. Usa un verbo hebreo que significa cerraste el puño y me golpeaste como te suena un boxeador. Así. Como cuando te cogen por aquí y te tienen así con la barbilla totalmente fuera de control y te hacen así. Venga. Así es como dice Jeremías. Tú me golpeaste, tú me venciste, tú me ganaste la pelea. Cuando yo estaba en mi arrebato, cuando yo estaba en mis rebeliones, cuando yo estaba en mi, tú sabes, cuando yo estaba avanzando todo esto por la borda. Así es como dice Jeremías. ¿Sí? ¿Cómo es que tú quieres que un hombre, porque cuando tú lees esto, hermano, mira, cuando tú lees esto, cuando tú lees la experiencia de Juan en Patmos, si lo lees románticamente, ese es el error de muchos creyentes y el error de muchos predicadores y el error de muchos pastores que te quieren poner el texto bíblico de una forma romántica. Y no hay romanticismo en la isla de Patmos. No, era esclavo. Es decir, yo no te lo puedo pintar literario. Tú tienes que entender que Juan no es un superhombre, no es Iron Man, no es, tú sabes, no, es un individuo de carne y hueso. Es como yo, sujeto a las pasiones. Y te metieron en Patmos, y dice el texto, por causa del testimonio del evangelio. Es decir, que los romanos lo cogieron. Tú sabes que estoy remitiéndome al texto arriba, al versículo 9 y 10, ¿cierto? Bien. Los romanos lo cogieron y le dijeron, mira, te vamos a llevar para allá. Renuncia a Cristo. Porque es por causa del testimonio del evangelio. Por causa del testimonio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros miramos a Juan en la experiencia romántica, no, hasta tú mismo te enamoras de la idea. Por eso es que hay tantos cristianos en las iglesias frustrados. Por eso hay tanta gente, como dice el pastor, en las 500 gente. Yo puedo estar casi seguro que pastoreo una iglesia grande, que puedo estar casi seguro que de esos 500, 3 pensarían en Patmos, 499 no le va a gustar la idea. Y de todos los ministros, y de todos los líderes, y de toda la gente que yo he trabajado alrededor de los años, no le gusta la idea. Acabo de enterrar a una niña de 31 años. Cáncer sobre el corazón. 2 nenes.
una nena de 8 años y un varoncito de 3 años. La hija del presidente de la Junta de Diáconos de Venezuela. Y me dijeron, pastor, explícanos por qué tenemos que pasar esto. ¿Y cómo se lo explico? ¿Cómo te lo ensuavizo? ¿Cómo te lo endulzo? No es posible. Lo tengo que enfrentar con la verdad. Es la decisión que Dios quiso sobre tu vida. Es el patmos que te tocó. Yo tengo una calasia esofágica hace 7 años. Dice el doctor que debería de estar flaquito, distrófico. Dice, cada vez que me mira le digo, estoy a dieta, doctor, pero no puedo. No, y créeme que sí, que aprende. Rubencito sabe, yo era un comelón, yo era un jamaliche de primera. Y en los últimos, y de segunda también, y en los últimos años he tenido que aprender. Pero él dice que debería de ser un diabético a nivel de insulina. Llevo 3 cirugías. Me quitaron el esfínter esofágico, cortaron el esfínter esofágico. Es decir, que tengo un tubo esofágico en línea directa. Ahora, te puedes imaginar el nivel de reflujo que vivo cada rato. La crisis. Y esa mujer tiene que correr conmigo para emergencia. A esta inyección que ponen a las personas cuando están en extremo dolor, morfina. Si me pones una morfina, es como nada. Porque la contracción, el espasmo esofágico. Yo tengo los líderes de Benecer que me dijeron, pastor, tú no puedes ir ahora para Peniel a predicar. Porque ellos están velándome, están custodiándome constantemente. Porque terminaste el culto. Porque es violento para ti. Tengo 3 pastores y me dicen, manda uno de ellos. Le digo, pero yo no puedo mandar a uno de ellos con mi hermano Rubén, tengo que ir yo. Es decir, duermo sentado, literalmente sentado en 90 grados. No me puedo inclinar 45 grados, no puedo inclinarme a 38, ni 48, ni 51 grados. Duermo así. Si me haces un esofograma ahora, tengo el ácido esofágico aquí. Y yo le he dicho al Señor, oye, papo, voy a lanzar esto por un tubo. Voy a terminar. Y cada vez, ella sabe, cada vez que yo entro en ese arrebato de Jeremías, el Señor, te voy a dar para que más te duela. Amados, ¿cómo puedo mantenerme en el espíritu en el día del Señor? Yo quisiera ver hoy líderes sin música. Mira, nosotros hemos ministrado cuando no teníamos música, cuando no teníamos aparato, cuando no teníamos micrófono, cuando no teníamos silla, cuando no teníamos carpa. Tú sabes que planté una iglesia en la casa donde dormían los chivos. ¿Cuántos de ustedes criaron chivos? Donde duermen los chivos hay una peste a chivo que tú lo sabes.
Tú sabes sí o no, tú sabes lo que es el chivo, ¿no? Tú sabes que la bolita de la caca del chivo es horrible. ¿Sí o no? ¿A ti no te gusta el chivo? El ovejo, el carnero, pero lo que no te gusta es la casa donde viven. Bueno, yo llegué a una misión un día, hermano, y había un bar en tierra. Tú sabes lo que es un bar en tierra, ¿verdad? El palo en el centro y los dos techos así, ¡pa! Y me dicen los hermanos, me dicen, un matrimonio con el que yo estaba empezando a misionar y a plantar esa obra. En la Sierra Maestra, más cerca de Maicí que de Pinal del Río. Me dice, pastor, aquí no hay nada. Le digo, busquemos 2 palas. Y empezamos a sacar toda la porquería de chivo de aquello del bajo, del bar en tierra aquel. Y echar para afuera. Y había una montañita de tierra hacia un lado. Escarbamos con la pala y a echarle tierra fresca. Regarla en el techo, en el piso. Hicimos ahí, regamos aquello. Y llegó un hermano con un tre. ¿Tú sabes lo que es un tre, verdad? El tre es la mitad de una guitarra. El tre no es una guitarra, chico, me dice el hermano, pastor, yo toco guitarra. Digo, tú no tocas guitarra, tú tocas la mitad de una guitarra. Era un tre. Mira. Y papá, yo decía, Dios santo, que el Espíritu Santo traduzca todo esto que está pasando aquí. No dice la palabra del Señor, hermano, que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él es un traductor. Yo le decía, Señor, empieza a traducir esto, Padre, porque en el cielo no te entienden. Ante el trono del Padre, esto es ilegible. Tradúcelo. Y mira, hermano, hay una iglesia hoy ahí. Ahí se construyó el templo. Y ahí plantamos la iglesia. ¿Cómo le digo a mi espíritu que se mantenga en el espíritu, en el día del Señor, cuando estoy en Patmos? Estaba ministrando en Texas antes de venir a Miami. Pastoreamos muchos años en Houston, Texas. Y una madrugada, 12:40, tuvimos una reunión de oración, una vigilia de oración. Terminamos como a la 1 de la mañana. Y tenía que manejar como 10 y tanto de millas para venir a casa. Y cuando voy en la carretera con mi esposa, le dije, me empieza a temblar la pierna. Algo no está bien. La pierna me temblaba. Dice ella, estás cansado, tuviste la vigilia, estás agotado, una iglesia enorme. Y le digo, no, algo no está bien. Pero le dije, yo puedo llegar a casa. Cuando llegué a casa, como habíamos salido de temprano, no habíamos encendido todas las luces del porche afuera ni nada, estaba todo oscuro. Y cuando me bajo del carro tengo un vómito. Esto es de viernes para sábado. Al tener el vómito, todo el organismo se alivia. Tuve el vómito, no me di cuenta de lo que vomité, estaba oscuro, entré a la casa, me sentí aliviado. El sábado en la mañana yo tenía una reunión de oración con más de 30 o 40 hombres que todos los sábados teníamos esta reunión de oración del liderazgo de la iglesia. Y siempre terminábamos con un desayuno. Cuando llegamos, yo me sentía muy mal. Le dije, varones, ustedes quédense al desayuno. Yo me voy porque no me siento bien. Y jamás en mi vida yo le pido una sopa a la pastora. Yo no soy sopero. Si tú me quieres hacer feliz, dame un bistec. Pero una sopa, ¿para qué? Si tú me invitas a tomarme una sopa, tú es porque tú crees que yo estoy enfermo. Pero yo ese sábado le dije, hazme una sopa. Y esta me miró así como diciendo, este sí que está fastidiado porque me está pidiendo una sopa. Pasé el sábado en casa. El domingo en la mañana yo predicaba en una conferencia de iglesia. Nuestra iglesia era una iglesia enorme,
y teníamos como 5 o 6 ministerios, la iglesia anglo, la iglesia hispana, tenemos una iglesia japonesa, una iglesia africana, una iglesia coreana, y teníamos un festival una vez al año, y yo era el predicador ese domingo en la mañana. No pude predicar, porque al llegar la noche, de sábado para domingo, 2 y tanto de la noche, me levanto, voy al baño, me siento en el toilet, me doy cuenta que tengo un derrame de sangre rectal, tenía sangre en los ojos, tenía sangre en los oídos, había estado reventado desde el viernes en la noche. Una úlcera se había perforado y estaba drenando sangre y yo no sabía. Caí en el piso, no me dio por llamar a mi esposa, era una suite grande de la habitación, no me dio por llamarla, me quedé en el baño yo solo, caí en el piso sobre las 12:40 de la noche y desperté a las 4:30 de la madrugada, yo solo en el piso. Cuando desperté, recordé a mi mamá, tú sabes, las abuelas, las viejitas, recordé a la abuela Zenaida y me dice: cuando te desmayes, la primera vez en mi vida que yo perdí el sentido, no sabía lo que era eso, échate alcohol. Tenía el aftershave y cogí, me lo eché en la cara, me limpié, me recogí un poco, me cambié la pijama y yo dije, ya, resolví el problema, esto es algo que me cayó mal. Y cuando voy entrando en la cama, ella se despierta, me toca, me dice: estás muerto, estás frío, estás congelado. Perdí el sentido y volví a reaccionar cuando ya iba en el rescue al salón de cirugía. Me operaron. A las 3 semanas viene una hermana mexicana y me dice: pastor, tengo una familia mía al cruzar la frontera de Texas, de Laredo, Texas, a Nuevo Laredo, México, que tienen un hijo que está en la cárcel y ellos quieren que usted vaya. Le digo: no, hombre, ¿qué puedo ir si estoy recién operado de todo esto? Dice: pastor, pero ellos nada más quieren que vaya usted. Y me fui. Cuando ministré en Texas, cruzaba la frontera 2 o 3 veces a cada rato. Me fui a la prisión, visité a la familia, a personas, y fueron 4 líderes conmigo. Íbamos en la van de la iglesia y nos cogió la noche y me dice la hermana: pastor, vamos a tener una reunión familiar hoy aquí, un culto. Le dije: bien. Y le dije a los líderes que estaban conmigo: hermano, coge la camioneta, vete a ver dónde rentan sillas y trae un poco de silla porque ellos se van a reunir aquí esta noche. Y el hermano, los líderes míos salieron con la camioneta, se buscaron 70, 80 sillas, qué sé yo, y lo trajeron, y en el patio de la casa enfrente plantamos la silla y prediqué esa noche. Y cuando estaba predicando, hermano, toda aquella familia entera, 50, 60 personas, vinieron a Cristo esa noche. Y me dice la dueña de la casa, me dice: pastor, ¿usted va a venir la semana que viene? Y digo: no, yo no puedo venir la semana que viene. Hay 7 horas de carretera entre mi casa, mi oficina y Nuevo Laredo, México. Me dice: no, pero usted tiene que volver. Y dije: no, yo no puedo volver. Regresé a mi oficina en Houston, reuní aquella reunión de hombres, de líderes que tenían. Le dije: hermano, ellos quieren que volvamos, pero yo no puedo volver. Vamos a crear equipos misioneros. Ahí está la guagua, un predicador, un músico, un maestro, un chofer. Salen y $200 de presupuesto cada semana. Salen cada sábado en la mañana a Nuevo Laredo, Texas. Y regresan el domingo en la tarde. Llegaban el sábado en la tarde, tenían una reunión con la familia, se quedaban para una escuela dominical el domingo en la mañana, cruzaban el puente de Nuevo Retorno, manejaban 7 horas para allá y 7 horas para acá.
Hoy en Nuevo Laredo, Texas, amado, hay un templo precioso. Construimos un templo para 200 personas. Se fundó la iglesia, el Calvario. Y hay una obra preciosa en Nuevo Laredo, México. ¿Cómo le digo al Señor que voy a mandar esto por la borda? Pero ¿cómo mantengo mi corazón en el espíritu cuando estoy en Patmos? Y mira la visión que Jehová envió. Versículo 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Párate conmigo aquí. Mírala. Tú sabes que Cristo tiene varios nombres en la Biblia. Y entre los 2 nombres más importantes, Hijo de Hombre, Hijo de Dios. Cuando la Biblia usa Hijo de Dios, quiere centrar nuestra atención en que Él es divino. Y cuando usa el concepto, el término Hijo de Hombre, quiere centrar la atención de que Él es humano, que es como yo. Es el divino humano, el humano divino. Es el sacerdote. Y dice Juan que en medio de los 7 candeleros, estas es de las iglesias de los que el pastor habló, estas de las 7 iglesias que va a describir después, Juan tenía que ver la visión que en medio de los candeleros se paseaba el Hijo del Hombre. Hermano, la iglesia no es ni tuya ni mía. Ni yo la fundé, ni yo la sustento, ni yo puedo. Por más que tú quieras, no puedes. Porque somos estos que somos. Humanos, imperfectos, pecadores. Pastor Radumil, has pecado, sí, montones de veces. He ofendido al Señor que me llamó. Y me ha perdonado. Y me ha levantado. Y me ha restaurado porque tú fuiste el que me metiste en esto. Yo le digo al Señor, tú sabes, en mi oración personal con Él, yo le digo, mira, yo no estoy aquí porque yo quiero. Tú me metiste aquí. Ayúdame. Levántame, ayúdame. Y entonces Juan ve esta visión, el Hijo del Hombre caminando entre las iglesias. ¿Quién sostiene la iglesia, hermano? ¿Quién la cuida? ¿Quién la guarda? ¿Quién sopla? ¿Quién alimenta a la iglesia? Cuando los hombres quieran destruirla y han hecho barbaridades para destruirla, todos los que nos graduamos en Cuba del Evangelio sabemos lo que los desgraciados comunistas son capaces de hacer para desmoralizarnos, destruirnos, acabarnos, humillarnos. Pero ellos no saben que el que se pasea en medio de la iglesia no somos nosotros. Es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Juan tenía que entender esto porque la visión que iba a recibir después, tenía que saber que el que sustentaba la iglesia era Jesús. Y quiero que mires esto, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Tú sabes lo que significa esto? Deidad. Divinidad. Un cinto de oro al pecho era la señal de que el que estaba ahí era rey.
El que sostiene la iglesia, amado, es el Rey de Reyes. Puedo caer yo, puede caer tú, puede caer cualquiera. Pero Él es el que sostiene la iglesia. Es divino. Es Rey. En Él está toda la plenitud de la deidad. Sus pies, versículos 15, quiero que medites en esto un poquito. Sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Sabes que el bronce bruñido es la representación en la Biblia de lo que significa la fuerza para anclarte? La capacidad de tener la fuerza para anclarte es flexible, es movible, pero no es rompible. No se rompe, no se parte. Es muy difícil partir el bronce bruñido, porque tiene esa capacidad de ser altamente fuerte, anclada. Puedes tener cierto nivel de movimiento, pero no se va a quebrar, no se va a romper. Hay uno de los profetas, yo con los años, antes que me deschaveté completo, he perdido un poco la capacidad de recordar el texto y la cita, pero yo sé que ustedes tienen Biblias digitales que la buscan así. Pero este es el profeta Ageo, que dice, cuando él dice, y andarán sobre la peña como cordero, y tendrán tus pezuñas sobre la peña, ¿verdad? Cuando el que nos relata la parábola de la madaja, de los me voy a recordar. No tengo ningún digital aquí que lo sabe buscar rápido. Yo los felicito, ustedes son más conservadores, porque si yo digo algo así en Ebenezer, me quiero recordar. Léelo, hermano, y yo te digo, no. Léelo a ver, que ya este pastor está deschavetado. No, es el profeta que dice cuando la paráfrasis es cuando ya no quede, aunque la higuera no florezca, Habacuc. Yo sabía. Busca el texto, hermano. Busca el texto, pastor. Busca el texto. Yo lo sabía, lo que no me acordaba. Ya, no te preocupes. Yo lo sabía, pero no me acordaba. Seguro que ya estos son 43 años. Ya lo tienes, hijo de mi alma. Léelo tú. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, pero termina más abajo, allá, donde quiero que llegue es el término. Ahí. Dice que andaremos como las ovejas de la majada. Ahí, ese es el término que quiero que tú encuentres exactamente. Ahí está en el trozo ese. Exacto. Mira, sabes que las patas de las cabras y de estas ovejas tienen eso. Y de ahí es de donde la visión del Apocalipsis toma el concepto del bronce bruñido en las patas, en los pies. Yes. Sí, se trepan esas montañas. Bueno, fíjate lo que Juan está mirando aquí. Dice, sus pies como de bronce bruñido, refulgente como el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Es decir, el anclaje de Cristo. Pablo usa un término también que teológicamente es muy fuerte. En él estamos arraigados y cimentados.
O sea, tú sabes, te pueden llevar y golpearte aquí, pero no se quiebra, porque estás arraigado y cimentado. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Autoridad escritural, autoridad teológica, autoridad en su palabra, la ciencia de la revelación de Dios. La iglesia no se puede alimentar del dicho de los hombres, hermano. No nos alimentamos de las palabras de los pastores. No, ni siquiera tú puedes pensar, me estoy alimentando ahora. No. Yo solo quiero provocarte. Cada mensaje pastoral es una provocación para venir ¿a dónde? A la palabra. ¿Me entiendes? Si el mensaje no es la palabra. Cada mensaje es una provocación. Es como el que te tienta cuando tú llegas a estos super tiendas enormes que te tienen los pedacitos de los samples de muestra, ¿ves? Y te lo dan, mira. Y yo le digo a la pastora, vamos a ir a esos lugares, tú empiezas a probar aquí, sale por ir para allá, y cuando llega allá ya no tienes que almorzar, ni tienes que pagar, todo el free. Alguien que tú conoces hace lo mismo. Entonces no soy yo solo. Claro, eso es cuando yo me lo quiero desquitar. Le digo, vayamos allí, probemos 2, 3, 4, 5. Cuando sales allá está lleno y no te costó nada. Pero esa no es la mesa. Es decir, eso es una provocación para llevarte ¿a dónde? A la mesa. Entonces, la predicación del evangelio es una provocación para llevarte a la revelación de Jesús. El que tiene la autoridad, donde está la palabra, donde está la ciencia, donde está la verdad, donde está la espada de 2 filos, es en Jesús. Entonces la iglesia se sustenta. ¿Sabe por qué tenemos hoy tantos púlpitos descalabrados y tenemos tantas cosas en los púlpitos de hoy? Porque perdimos la revelación y nos centramos en los dichos de los hombres. Todos estos degenerados que se han levantado en este tiempo. Yo soy tu papá espiritual. No, yo no soy tu papá espiritual, ni lo quiero ser. ¿Entiendes? La doctrina del reino, la doctrina del legado, la prosperidad. Yo te transmito una unción. ¿Qué unción? Ni la cabeza a un pato yo tengo para transmitírtela. ¿Entiendes? Entonces ahí está la gente hoy mirando a los hombres. Pero es que no está en nosotros la autoridad. Solo te estoy provocando, solo te estoy pinchando, solo quiero que tu alma se active para buscar la revelación que está en Cristo. Si no produce eso, entonces tú estás aquí por mirón. La mayoría de la gente está en las iglesias por mirones. La gente va a mirar. Fíjate que te lo dicen así porque acuérdate que ya llegamos a la generación. Es decir, ya pasamos de la generación de los cínicos a la generación de los descarados. Ya la gente viene y te dice, yo vine a ver lo que va a pasar. Antes por lo menos eran más cínicos, eran un poquito más diplomáticos. Yo vine a ver lo que va a pasar. Yo estoy aquí para ver lo que va a pasar. ¿Qué tú haces aquí? Entonces la predicación del evangelio es la provocación para venir, porque la espada de 2 filos es la revelación que Cristo tiene. Y ahí es donde yo tengo que venir, porque la que discierne el corazón, la que traspasa el corazón, la que discierne los pensamientos del corazón, no es la predicación, es la palabra de Dios, es la espada de Dios.
Y hasta que yo no regrese, hasta que la iglesia no regrese ahí, no se arraiga en Cristo, amado. Y termino, porque si yo no termino, no me amarás a mí. Y quiero que mires este versículo 20 que leímos al principio. Juan estaba preocupado, inquieto, no entendía la visión. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Déjame decirte que teológicamente es un término muy complicado de explicar. Llevo años tratando de hacer la exégesis exactamente, porque usa el mismo término de ángel celestial. Usa el mismo término, ángelos. Pero una de las traducciones de ángelos es mensajero. El mensajero a. Y la segunda parte del versículo dice que los candelabros de oro son las iglesias. Y viene de la visión del candelabro de Israel. La luz en el tabernáculo. El candelabro de oro. Que tenía las lámparas de aceite que encendían perpetuamente dentro de la configuración del santuario. Entonces las iglesias están representadas con el candelabro. Y las estrellas están representadas con la figura de los ángeles. Pero no está haciendo referencia a los ángeles espirituales, a la generación de los, a la creación de los ángeles como servidores de Dios, porque el apóstol en la carta a los hebreos creo que es donde dice que los ángeles están delante del trono de Dios al servicio de los que heredan la salvación. Entonces, ¿quiénes son estos ángeles? Porque está usando el término mensajero, pero la traducción al español nos puso ángeles. Pero realmente está hablando del predicador en cada iglesia, del anunciador en cada iglesia, del pastor en cada iglesia, del obispo en cada iglesia, del anciano en cada iglesia, del hombre al que Dios marcó para bendecir, para anunciar en la iglesia local. De manera que yo creo exactamente esto. Juan estaba teniendo una visión donde el Señor le está diciendo, mira, tengo en mis manos los líderes, los ministros, los pastores, los que van a anunciar esta revelación, los que tienen la responsabilidad de anunciar esta revelación, de transmitir este mensaje a las iglesias que son los candelabros. Los sacerdotes judíos tenían la responsabilidad de limpiar las lámparas del candelabro y cambiar el aceite cada día en la noche para que nunca se apagara. Y el aceite del candelabro que iba ahí era un aceite diferente del aceite que usaban en las casas judías. El aceite regular no era el mismo aceite de la unción. Yo no tengo tiempo ahora para decirte, pero allá en la carta, en el libro de Levítico, donde el Señor le explica la fórmula del aceite de la unción. El aceite que iba en el candelabro. Llevaba especies aromáticas, aceite de la primera colada, de la primera
de la primera trituración a mano. Tú sabes lo que significa el monte de Getsemaní. Exactamente la piedra de la trituración del aceite. En el centro del jardín del Getsemaní. Se llamó así, los judíos le pusieron así porque había un molino para triturar el aceite, donde traían los olivos naturales y en la piedra ponían, es un molino que tiene la especie de una canaleta y arriba venía la piedra aquella que trituraban y ponían ahí los olivos naturales y ahí lo comprimían y ahí chorreaba el aceite. Ese es el aceite, sin nada más. Lo llevaban al templo, los sacerdotes lo mezclaban con las especies aromáticas que Moisés le había ordenado por parte de Dios y creaban aquel aceite, que era el aceite que usaban los sacerdotes solamente adentro del templo. No se podía usar en ningún otro lugar. Entonces, cuando miras a Cristo en Getsemaní, dice que lloró amargamente. Lloró por el peso del pecado. Y dice que salió sangre de su sudor. Es el cumplimiento de la tipología de aquel molino que estaba en el corazón del jardín del Getsemaní. Hoy lo que queda es una muestra de la piedra original. Queda ahí todavía. Entonces Jesús fue triturado ahí. La sangre de Cristo es el aceite virgen que enciende la lámpara de la iglesia. Él se pasea entre los candelabros. Él sostiene la iglesia. Y Él sostiene los mensajeros, los líderes. Así que tú y yo estamos aquí hoy, amados, porque Cristo se pasea entre nosotros. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Ponte de pie conmigo y vamos a orar.